A partir de este video presentaremos algunos de los versículos del Nuevo Testamento que están más traducidos del griego al español. Mateo 1:18, tema la concepción de Jesús, el texto griego. Aquí ustedes ven la palabra Génesis. La versión corriente dice: el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay un error de traducción, es que la palabra Génesis equivale a la palabra concepción en español. La traducción equivocadamente lo expresa como nacimiento. La traducción más cercana al griego dice: la concepción de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, fue hecho descubrirse que ella había concebido del Espíritu Santo. La concepción de Jesús. Mateo 1:18, en el texto griego original, describe la concepción de Jesús, no su nacimiento, como equivocadamente es traducido al español en todas las versiones corrientes. Mateo 3:1, todos los verdaderos cristianos somos instrumentos de Dios. El texto griego, la versión corriente: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. El error de traducción es que el verbo paraginetai es voz media. Así, de esta manera describe la obra de Dios. Las traducciones la niegan al traducir como obra de Juan. La traducción más cercana al griego dice: en aquellos días fue traído Juan el Bautista como predicador al desierto de Judea. Todos los verdaderos cristianos somos instrumentos de Dios. Juan el Bautista fue un instrumento de Dios. Por eso Dios lo trajo como predicador para que anunciara la llegada de Jesús, el Mesías, el Salvador. Predicar no es igual a enseñar ni a sermonear. Predicar es anunciar a Jesús. Por eso todos los verdaderos cristianos somos predicadores, porque permanentemente somos hechos por Dios anunciar a Jesús. Mateo 3:2. El arrepentimiento es una condición producida por Dios. La versión corriente dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El error de traducción aquí es que el verbo metanoite expresa en el texto griego original que Dios produce la condición permanente y la acción de arrepentimiento en todos nosotros. Las traducciones corrientes lo expresan como una ley humana que hace malditos a quienes consideran este error verdadero. La traducción correcta dice: diciendo, sin que pueda ser impedido, ustedes viven vida de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se hizo cercano. El arrepentimiento es una condición producida por Dios. El reino de los cielos se hizo cercano cuando Dios encarnó a su Hijo, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No son los muertos espirituales quienes se arrepienten, tampoco los vivos espirituales se arrepienten. Es Dios quien produce la condición de arrepentimiento en los muertos espirituales cuando les da vida espiritual. Desde el momento que Dios da la vida espiritual, hace estar a los vivos espirituales en la condición de arrepentimiento. Él hace que nos arrepintamos permanentemente. Dios hace arrepentirnos a nosotros por la obra de Jesús, su encarnación, su nacimiento, su vida perfecta, su padecimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, por habernos salvado y vivir en nosotros. Dios es nuestro pastor, quien nos guía y pone en nosotros el querer y el hacer. Mateo 3:3. Dios preparó nuestro camino al cielo. El texto griego, la versión corriente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La traducción, de acuerdo al texto griego, dice: pues este es aquel de quien fue hecho hablante el profeta Isaías diciendo: voz clamante en el desierto. Sin que pueda ser impedido, a ustedes les fue preparado el camino del Señor. Sin que pueda ser impedido, a ustedes se les enderezaron las sendas de Él. Dios preparó nuestro camino al cielo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó nuestro camino al cielo.
Por el pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos quedamos apartados de Dios. Por esto, cuando todos somos concebidos, estamos en el estado de muerte espiritual. La única manera de reconciliarnos con Dios, de volver a tener comunión con Él, sería mediante la redención hecha por el Redentor. Esto fue predicado a Adán y Eva y a nosotros, como aparece en Génesis 3:15. Dios se encargó de preparar el camino a nosotros y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, siendo engendrado de mujer y engendrado bajo la ley. Por eso redimió a los que estaban bajo la ley y por eso recibimos la adopción de hijos. Jesús nació, vivió de manera perfecta, padeció, fue muerto, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ser llevado al Padre sino por medio de mí. Las traducciones corrientes, la expresión preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, cuando lo hacen es una expresión de anticristos, es un desprecio, es una burla, es una negación de la obra de Dios, quien ya preparó el camino. Es una loca ley humana que es absolutamente imposible. Nunca los muertos espirituales podrían ni podrán hacer la obra de Dios.